Jorge, gracias por estar aquí en Gente que hace cine. No, muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de poder estar aquí, compartir un ratito. Mira que por lo menos hace unos, no sé, como 5 años hicimos un episodio con Caroline Figueroa. Claro. Sí, Caroline Figueroa trabajó en el guión de tu película de Paciente. Sí. Y desde allá, claro, cuando ella me comentaba, no, es que además hicimos unas cápsulas, hicimos unos videos, además hicimos un libro. Desde allá estabas empezando a pensar, o de pronto un poco antes, en que el cine no solamente era un producto y que tenía que tener relación con más lenguajes, con más piezas, con más formatos. Desde por allá estabas pensando. ¿Cuándo te pica esa? Sí, no, bueno, realmente yo tengo una formación en ingeniería. Claro. Lo primero que vos estudias es ingeniería. Claro, lo primero que estudié ingeniería, con lo cual sí que tenía una tendencia desde hace muchísimos años, y cuando digo muchísimos años, no sé, 20 años, en el que trataba de buscar algún nexo entre tecnología y cine, de una u otra manera, ¿no? Y eso me fue llevando como por diferentes derroteros, incluyendo lo que tiene que ver con interactividad, lo que tiene que ver con realidad virtual, y pues desde hace más o menos unos 10 años lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Claro. Con lo cual es una cosa que viene un poco como por defecto de intereses, de buscarle como una conexión entre tecnología y narrativa. Claro, la formación de ingeniería es solucionar problemas o buscar necesidades y empezar a dar soluciones. Sí, total. Pero entonces estudias ingeniería primero, ¿y en qué momento llega el cine? Pues yo estudié ingeniería unos años, de hecho, aquí en Bogotá. Después me fui, terminé ingeniería, y ahí, de todas maneras, yo no quería o no me veía, digamos, en mi labor como ingeniero, aunque trabajé programando, hacía como esta clase de cosas, pero siempre tenía como la vertiente de querer hacer cine de una u otra manera. Y ahí empecé a descubrir que, claro, todo lo que tiene que ver con ingeniería y cine, o técnica y cine, está muy vinculado con lo que es obvio, ¿no? Con la manera de registrar, pero no con la narrativa. Y entonces empecé a descubrir que había una posibilidad en el que la técnica sí se podía involucrar también en la creación audiovisual, pero no desde la técnica misma, sino desde la propia lógica de entender el contenido, desde la propia narración. Y así fue como poco a poco empecé como a integrar estos dos universos. Luego estudié comunicación audiovisual, luego hice una maestría en medios interactivos, y poco a poco como que fui viendo cómo esa pata académica iba como convergiendo en esto, que es como un espacio interesante, digamos, de unión entre las dos. Yo creo que la tecnología le ha permitido, creo que sobre todo al documental, empezar a explorar diferentes cosas. Estuve revisando conferencias tuyas de hace 10, 12, 13 años y estabas hablando de cosas que incluso para estudiantes de universidad hoy son neologismos, como documental expandido, documental interactivo. Sí, total. A vos te gusta eso, ¿no? O sea, no solamente es como encontrar una buena historia, sino ver cómo el usuario, en el caso de las pantallas, o la audiencia interviene, ¿sí? Pues a mí hay una cosa que me interesa mucho, y es que como que la división entre tecnología y humanidad siempre la he sentido como muy, ¿cómo decirlo? No siento que haya tal división, y siento que realmente como que en el caso del cine, los grandes avances de la narrativa en el cine son avances tecnológicos, ¿no? Si tú piensas, yo qué sé, cuando las cámaras de cine empezaron a ser más ligeras, pues nació el cine de observación. Total. Cuando se inventaron la Steadicam, pues hubo una nueva manera de acercarse a la realidad, ¿no? Con lo cual siento que no son cosas que vayan tan separadas, ¿no? Realmente, si tenemos herramientas que nos permitan representar la realidad de una manera, pues tenemos todo un corpus ahí teórico, práctico, artístico, en el que nos podemos como encauzar. Entonces, esas conexiones, eso que la tecnología por sí misma como que habilita, es lo que me interesa. Me interesa de qué manera eso surge. Recuerdo que cuando te conocí fue como por allá en un festival Narrar el Futuro, que creo que fue hace un año más o menos que estuviste. Tal vez. Y estuve viendo experimentación tuya con 360, con documental 360. Pero estamos hablando de documental expandido, documental interactivo, que a veces uno tiene, digamos, como que está más en relación con una pantalla y un computador, que uno hace ciertas cosas, o lo que sucede con el 360. Antes de hablar de inteligencia artificial, que es como la razón por la cual estás acá en Bogo Shorts, ¿cuál de esas te llama más
o simplemente la aprovechas en el momento para la historia, para la función? ¿O cuál te ha sorprendido más? No, yo la verdad es que parto mucho del hecho o sea, hay como mucha investigación previa a todos los procesos que hacemos en general de las películas que hacemos y mucha de esa investigación nos lleva como a resultados diferentes. Entonces no hay una técnica concreta, no hay una tecnología concreta que me motive más que otra realmente, y siento que en cada proyecto como que hemos podido como experimentar de maneras diferentes, y yo creo que eso ha sido como lo más rico, lo más valioso de todo esto. Sí que es verdad que cuando yo empecé a trabajar en documental hace muchos años, me di cuenta que había algo que quería explorar y que no estaba del todo explorado en ese momento, que eran las posibilidades que podía llegar a tener un espectador o una espectadora delante de esta realidad. Teniendo en cuenta que un documental es un objeto cerrado, o una película es un objeto más bien cerrado, aquí habrían 1000 teorías alrededor de si qué tan cerrado es o no, cómo lo puede llegar a evidenciar el espectador y cómo se puede llegar a abrir esa narración, ¿no? Entonces, eso era algo que me estaba dando vueltas en la cabeza desde hace muchísimo tiempo. Y estas tecnologías habilitaban otras posibilidades, otros finales, otras posibilidades de navegación, otros personajes, otras tramas. Y eso era algo que me parecía motivante, ¿no? Que el videojuego lo conoce hace mucho tiempo y que el cine apenas pues está como buscándole conexiones con eso. Claro, y también escuchándote, creo que es muy llamativo cuando uno necesita de la acción de quien está viendo la película para que la película avance, que por lo menos en lo que pasa en el documental interactivo es eso, ¿no? Hace poco estaba viendo unos que trajo precisamente Narrar el Futuro en la más reciente edición, donde estábamos viendo esta pintura peruana que se inspiran las mujeres y artistas indígenas que toman ayahuasca y más o menos, digamos, como un ser superior les dicta cómo hacer los dibujos. El documental no tenía un orden porque, o sea, uno es el que decidía qué quería ver, en qué orden, cuánto tiempo. Y yo me pregunto si ese tipo de cosas las está pidiendo las audiencias o los públicos en este momento. Eso es una buena pregunta. Yo creo que, o sea, a mí en lo particular me interesa esa experimentación, como espacio de representación, como qué significa eso cuando lo pones en consideración de un documental, por ejemplo, dónde queda el concepto de verdad delante de todo eso. Eso me interesa particularmente. O de la narrativa del autor. O de la narrativa, exacto. Y a mí hay una cosa que creo que sí que hay algo que me martilla la cabeza desde hace algún tiempo, y es el hecho del autor, de realmente en la sociedad en la que vivimos, ¿no? ¿Por qué tenemos que seguir un poco con ese concepto manido del cine autoral? ¿Qué significa el autor a día de hoy, ¿no? Esa especie de nueva representación del autor o redefinición del autor, que no es nueva, que desde los años 60 se está hablando de esta clase de cosas y hemos matado al autor muchas veces. Me parece que es importante tenerla en cuenta, ¿no? Porque de alguna manera el autor ha cometido grandes errores también pensando en un cine más individualista, un cine mucho más cerrado, ¿no? Para contar sus cosas y claro, el hecho de tener en cuenta al otro interlocutor, bueno, genera toda una serie de cosas y yo creo que eso lo pone en disposición ahí, ¿no? Yo creo. Entonces sí, para mí eso es como súper importante. Ahora bien, ¿que eso signifique la personalización total de los contenidos? Yo creo que no. Yo creo que los espectadores no piden eso porque siempre pedimos lugares comunes a los que podamos volver y recurrir, ¿no? O sea, yo siento que, y me estoy adelantando, pero una de las promesas que tiene la inteligencia artificial es esa personalización total, ¿no? Que tú tengas una serie de 10 capítulos, pero tienes media hora y la veas en media hora y el algoritmo de Netflix te permita hacer una serie de 10 capítulos en media hora porque es el tiempo que tú tienes. Wow. Eso se podrá hacer. ¿Interesará? Lo dudo. ¿Por qué? Porque yo necesito compartir contigo cómo fue el final de la serie y a partir de ahí crearnos un imaginario, crearnos, no sé, una reflexión del mundo común. Si no tenemos ese espacio común, pues entramos en unos terrenos como mucho más difíciles de comunidad, ¿no? Pero bueno, aquí hay algo interesante que yo creo que tiene que ver justamente con la crisis de la narración. Creo que estamos en un momento de crisis total de la narración, ¿no? ¿Por qué? O sea, bueno, crisis en relación con
particularmente lo que estaría pasando con el theatrical, como esa desconexión o falta de asistencia, ¿crees que es porque no nos conectamos con las narrativas que nos están entrando? Yo creo que es como una cosa multifactorial. Hay un libro maravilloso de Byul-Chul Han que se llama La crisis de la narración, Wow. en el que él hace algo que me parece que es interesante, y es que dice que justamente como que las narraciones hoy en día están como muy vinculadas a unas lógicas de consumo, lo que significa que ahora hablamos más de storytelling que no de storytelling, y el storytelling de alguna manera es cómo podemos venderle a la gente narración. Y claro, las narraciones desde tiempos remotos lo que han tratado es de generar comunidades, espacios comunes, que tú y yo tengamos los mismos preceptos, principios, directrices en los que podamos como funcionar mejor, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que las crisis de las democracias en general están directamente vinculadas con este commodity que ahora se llama storytelling. Y él dice algo que me parece que es súper potente, y es que, claro, cuando hablamos de storytelling, estamos hablando de communities, y las communities es la mercantilización de la comunidad. Ya no se puede seguir hablando de comunidad en el sentido estricto, porque lo que generamos son obras que se consumen y que somos ávidos por consumirlas, pero que no generan cohesión, reflexión, espacios de debate, Totalmente. etc. Acabo de entender muchas cosas. Acabo de entender que el storytelling es lo que estamos haciendo nosotros acá, pero que cuando yo voy a hacer el reel de presentar, hablé con Jorge Caballero, un man que sabe de esto. Esto es un storytelling. Total. Wow, ese no es el producto y esa no es la pieza que tiene una historia. Bueno, pues ya sí que te adelantaste y caímos a inteligencia artificial. Bueno, estás acá en Bogo Shorts haciendo un experimento interesante que me imagino que has aplicado en otros lados, y es, hay un grupo de personas que se inscribieron a un workshop o a un work short dentro de los neologismos que le encantan a Jaime Manrique, que es, vamos a hablar de inteligencia artificial, pero vamos a hacer un corto o películas utilizando inteligencia artificial. ¿Ese es el objetivo? 5 días y al final mostrar algo. Sí, bueno, llevamos mucho tiempo trabajando con Jaime. Jaime ahí, digamos que fue bastante arriesgado proponiendo esto, porque hablar de cine e inteligencia artificial es complicado por una cantidad de problemas que tiene y que seguramente saldrán. Pero la idea era más bien cómo experimentar con estas herramientas y cómo podíamos como llevarlas a un terreno narrativo diferente. Si eso termina en una pieza, está bien, y si no, terminará en pequeños ensayos, con lo cual estamos básicamente aprendiendo con un grupo de unas 18 personas, en el que básicamente estamos todos los días en un taller intenso. Y hay un grupo diverso. Sí, yo conozco a uno de ellos que es abogado, por ejemplo. Sí, exacto. Está súper bien, aparte, porque realmente cada uno viene de un sitio diferente. Esto es bien interesante también, ¿no? Justamente, y al hilo, digamos, de las autorías, ¿no? De esas autorías como carpetobetónicas, rancias, de lo que significa el que tiene la verdad, ¿no? El autor, ¿no? Me parece que justamente la inteligencia artificial, entre otras muchas cosas, me parece interesante porque habilita cosas que otras tecnologías igual no habilitaban, ¿no? El hecho de que tú puedas con inteligencia artificial generar relatos que de otra manera requerirían, digamos, todo un aparataje, un andamiaje económico complejo, ahora puede ser más accesible para muchas personas. Y en el taller, justamente, lo que resulta curioso es que los perfiles son muy, muy diferentes. Gente que viene de la antropología, gente que viene del derecho, gente que viene de las artes visuales, cineastas, gente que viene de la programación, gente que viene de muchos sitios. Y cuando yo hacía talleres de cine, pues esto era pues mucho más heterogéneo, ¿no? Mucho más homogéneo, perdón. Y ahora es como mucho más heterogéneo. Eso, la verdad, Vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué sale. En una charla introductoria al tablero que diste acá en Bogo Shorts, hay un concepto, y tú me lo corriges porque no lo recuerdo muy bien, pero decías que consideras hoy que la inteligencia artificial era una herramienta que te permitía dialogar con lo complejo que es la vida. ¿Era más o menos así o cómo tú lo...? Sí, bueno, a mí me gusta, claro, hay como muchas metáforas que podemos utilizar para entender qué es la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, cuando tú bajas, digamos, la inteligencia artificial a lo que son modelos matemáticos, muchos, con lo cual esta lógica de la inteligencia artificial como un objeto singular se cae rápido porque son muchos modelos. Lo que te das cuenta es que realmente esos modelos de alguna manera te ayudan a entender o abren el espacio de interpretación de una realidad que
es compleja y que cada vez nos damos cuenta de que es más compleja, ¿no? Entonces creo que estas herramientas nos permiten navegar un poco en esa complejidad, ¿no? Entonces siempre pongo el ejemplo de que si en algún momento la humanidad se inventó el telescopio para ver a lo lejos, el microscopio para ver de cerca, tengo la sensación que la inteligencia artificial es una herramienta que nos permite es un complejoscopio, como algo que nos permitiría navegar en la complejidad de las imágenes, del mundo, de los datos, ¿no? En una era absolutamente saturada, desbordada de contenidos audiovisuales, de películas, igual necesitamos herramientas que nos permitan navegar en esa inmensidad y la inteligencia artificial es un aliado perfecto, es un complejoscopio perfecto. Un complejoscopio. Cuando se habla de inteligencia artificial en el cine, entonces como que la discusión más pop es como, y entonces nos va a hacer los guiones, los actores no van a necesitarse, o bueno, aquí en el caso del audio y que ya se está utilizando, claro. Es nada, contraté a un actor para hacer unas voces, capturo su voz y voy a probar esa voz con estos diálogos, en fin, pero son cosas que probablemente no están en la discusión. Pero mostrabas en una de las charlas que diste acá en Bogo Shorts que pues había múltiples usos de la inteligencia artificial, como vamos a analizar el archivo que tienes para este documental y vamos a ayudarnos para encontrar patrones, categorías, o sea, hay muchas más cosas que se pueden hacer. De las cosas que has podido ver que estos modelos están ya aplicándose en el cine, ¿cuáles te han sorprendido? ¿Cuáles te parecen, digamos, como muy útiles y a los cuales le tenemos que poner el foco? Lo que tiene que ver con inteligencia artificial generativa, en términos generales, me parece que es como lo más sorprendente porque es ese reducto de la creatividad que se suponía que las máquinas no alcanzarían y que no creo que hayan alcanzado, pero que de alguna manera lo emulan, ¿no? El hecho de que tú puedas, justamente lo que decías tú, ¿no? Hacer una imagen como si fuera fotográfica, generar textos como si fueran reales de un escritor, ¿no? Todo esto. Ahora bien, que eso vaya a ser sustitutivo, pues yo tengo mucho mis dudas realmente, porque la inteligencia artificial no dejan de ser modelos matemáticos, probabilísticos, estadísticos, algorítmicos, muy buenos, pero la complejidad del ser humano y de las sociedades es infinitamente superior y no se puede reducir a un modelo matemático. No, nadie lo ha podido hacer. Y de hecho no es un dilema nuevo, este dilema de que podamos como condensar en un modelo la complejidad de la vida, pues se ha tratado de hacer desde muchas disciplinas y nunca se ha conseguido porque justamente es complejo, porque son muchas cosas. Uno de los grandes problemas que tiene la inteligencia artificial es pensar, por ejemplo, que si tú quieres hacer o emular un actor o emular una imagen o un video, lo puedes hacer describiéndolo, cuando sabemos que el texto es súper limitante, ¿no? Nosotros dos estamos aquí y por muchas palabras que le demos a esta imagen que nos están viendo, jamás se va a acercar a la complejidad de lo que significa todo esto, al calor que tengo yo, a la luz que podemos tener, a las personas que están pasando por acá. Es decir, esa complejidad no se reduce a 20 palabras que yo pongo para terminar emulando algo, ¿no? Con lo cual, siento que sí que evidentemente hay muchos trabajos que se van a ver superados por la inteligencia artificial, pero sobre todo trabajos muy mecánicos, yo creo. Lo que tiene que ver con la creatividad, lo que tiene que ver directamente con, por ejemplo, reemplazar a un actor, yo creo que, primero, no sé si es tan deseable, y segundo, no creo que estemos allí ni que realmente sea el objetivo de todo esto. Incluso creo que se están abriendo como muchas vías de nuevos trabajos, ¿sabes? De nuevas posibilidades que la gente no está viendo. Yo suelo dar como asesorías en algunas productoras y siempre hay una demanda brutal de gente que sepa manejar esto, porque es un perfil diferente. Por ejemplo, yo me encuentro muchas veces que cuando tú quieres hacer imágenes que están buenas, imágenes realmente que están buenas, no te sirve simplemente que sepas escribir. Tienes que saber mucho de cine, tienes que haber hecho fotografía, tienes que tener el discernimiento de decir de todas estas imágenes, esta es la buena. Bueno, eso requiere que hayas estudiado mucho de eso, que hayas visto muchas imágenes, que hayas tirado muchas fotos, porque no es trivial, ¿no? Sí, no es la ingeniería de prompt que te meten que te dicen, te enseñamos a hacer los mejores prompts. Sí, pero esto es una falacia, sí, total. Pero ¿cuál te ha flipado para que hablemos en el lenguaje que estás acostumbrado? No, hay muchos que realmente te sorprenden mucho por lo efectistas que son, ¿no? Pero seguramente los modelos de video que son relativamente nuevos
lo que tiene que ver con que tú generes imágenes en movimiento, que son modelos, los modelos nuevos, que son modelos que son más coherentes, que emulan muy bien esto, son muy sorprendentes realmente. Pero ya te digo, yo no tengo tampoco esa fascinación fetiche por esta clase de modelos en general. Entonces, y aparte, como estoy investigando siempre muchos, entonces igual hay un modelo súper pequeñito que permite aumentar la calidad de una imagen. Y ese me parece sorprendente, ¿no? O el que me permite, yo qué sé, encontrar patrones o describir imágenes. Esto es uno de los modelos que más me sorprenden a mí y donde creo que yo utilizo más esta clase de cosas para analizar. Entonces, modelos que pueden llegar a entender, entre comillas, lo que significa un video, lo que significa una imagen, creo que son los modelos que a mí más me sorprenden. Son los menos trendy, pero son modelos que son muy poderosos. Cuando lo piensas, digamos, en el concepto de que una máquina pueda llegar a entender más o menos lo mismo que yo estoy viendo y ayudarme, digamos, a navegar, por ejemplo, entre archivos, eso lo encuentro muy poderoso. Claro, para los documentalistas, ahorita que mencionamos a Alejandro Ángel, él decía, yo meto mis 750.000 fotos y le digo, encuéntrame los patrones de las paredes y que hay un modelo que le ayude a él a decir, ok, vamos a ver todas las fotos de color azul, de tal clima, para después eso ponerlo en una puesta en escena de un documental es maravilloso. Totalmente. Bueno, dos preguntas finales y una es en relación con el corto. ¿Qué piensas del formato del cortometraje o de las películas de corta duración? Y bueno, y en la relación con la tecnología, eso es una oportunidad, un festival... Sí. Este es el festival más importante de cortometraje en Colombia, probablemente en Latinoamérica. Y veo salas llenas y veo una cantidad de gente motivada por ese formato. ¿Qué te genera a ti el cortometraje? Pues mira, vinculado con la inteligencia artificial, yo creo que el formato de los cortos es un campo brutal. Siempre lo ha sido, obviamente, un campo brutal de experimentación. Pero en el caso de la IA es particularmente interesante porque justamente la IA, por cómo funcionan los modelos, no son capaces de generar muchísima duración de planos. Ya. Con lo cual hay un proceso ahí que me parece que es como muy provechoso y muy rico, donde realmente puede haber como, bueno, que no estás como mucho más abierto a esa clase de cosas y puedes experimentar más rápido. Esto de la rapidez es una cosa complicada, digamos, en los modelos de inteligencia artificial, porque aquello que era válido hoy, pues ya no es válido mañana. Con lo cual creo que esas experiencias estéticas, que es un poco lo que a mí más me interesa, como estos modelos no solamente es decir, el reemplazo de la cámara me parece una banalidad. Es decir, tener modelos de inteligencia artificial que me permiten hacer lo mismo que yo podría hacer con mi cámara, con mi teléfono aquí abajo, me parece que no tienen mucho sentido, porque para eso ya tienes el teléfono, ¿para qué hacerlo? ¿No? Sí. Y son muy limitantes. Pero abrir un nuevo espacio de representación donde estos modelos igual no son tan perfectos y te permiten navegar en unas imágenes igual que son diferentes, navegarlas más rápido, generarlas diferente. Eso me parece muy, muy, muy poderoso y qué mejor campo que el corto, que justamente se lo puede permitir que no es largo, ¿no? Pregunta final y la pregunta que hemos hecho en todo el 2024 en el podcast. Sí. Y es, el 2024 arranca en Colombia con una gran preocupación por el cine local, el cine hecho en Colombia, el cine colombiano. Total. Y su visualización, la relación con los públicos que no están consumiendo, digamos, equitativamente o no corresponde a la cantidad de producción que se está haciendo, que es buenísima y que no están yendo a salas. Pero pues eso, la pregunta la ha ido cambiando durante el año, porque antes era, ¿y cómo hacemos para que la gente vaya a salas? Ahorita yo digo, es cómo hacemos para que la gente vea, independientemente de las salas, lo que se está haciendo. De acuerdo. ¿Qué piensas vos de eso? ¿Del teatrical? Sí, pues mira, yo estoy empezando con modelos de inteligencia artificial, un estudio alrededor de qué significa todo esto, porque yo sí siento que tenemos que cambiar por completo la lógica de la formación de públicos. Yo creo que la formación de públicos no tiene mucho sentido. Yo creo que nunca lo tuvo realmente y creo que ahora más que nunca no tiene sentido seguir hablando de la formación de públicos como la teníamos, ¿no? Yo siento que estamos en un momento en el que el cine está pasando una transformación radical en el sentido de que eso lo menciona un teórico que a mí me parece muy interesante, que es Lev Manovich, en uno de sus escritos. Algo así como que si hace, yo qué sé, un siglo y medio, la novela era como el motor vehiculador de la mayoría de las sensaciones humanas, de las emociones, y luego de la novela pasamos al cine, que era el principal motor de todo eso. Ahora estamos delante de una realidad donde tal vez el cine ya no es
ese motor aglutinador principal donde los seres humanos compartíamos un espacio común y transitábamos por ese. Y tal vez eso está dando paso a otra cosa que Manovic dice es la interfaz. No sé si es o no es la interfaz, pero seguramente el cine está perdiendo esa predominancia de espacio público. Yo creo que eso es lo que está sucediendo de verdad y la pandemia lo ha acelerado mucho más. Con lo cual creo que hay una especie de reconfiguración de lo que significa, digamos, hacer cine. Y en esa lógica yo sí siento, y es algo que yo he abogado mucho en fondos en todo el mundo, que tenemos que empezar a pensar el cine como objetos culturales diferentes, donde tal vez existan métricas diferentes. Las métricas que nosotros tenemos de éxito son o número de espectadores, o taquilla, o número de premios. Pero ¿qué pasa con aquellos otros objetos culturales que pueden llegar a generar otras cosas que son más intangibles y son importantes, ¿no? ¿Qué pasa con las películas que movilizan acciones sociales? ¿Qué pasan? Exacto, que pueden ser objetos de representación de comunidades que no son representadas y tal. En fin, que eso se hace, digamos, en el país también, pero no se tiene en consideración como una métrica válida, ¿no? Que ya no sea, existe el FDS, bueno, el FDS porque tiene su lógica, digamos, de financiación, pero bueno, independientemente de eso, ¿qué pasaría, digamos, con aquellas películas que podamos valorarlas de otra manera que no sean esas métricas básicas? Porque esas métricas básicas yo creo que están también un poco ya totalmente sí, como echadas al pasado. Eso ya no tiene mucho sentido seguir refrendándolas. ¿A qué te vas a dedicar el 2025? Pues mira, acabo de terminar el doctorado y ha sido un momento complicado, con lo cual voy a tratar de estar un poco más como en sintonía con la producción, porque fue un año muy académico en ese sentido y la verdad empezamos varios proyectos como de investigación con inteligencia artificial, que es un poco lo que más me motiva a mí, y creemos o queremos empezar como espacios de residencias artísticas de inteligencia artificial y empezar a trabajar con diferentes artistas, cineastas que tienen, digamos, una tradición interesante y que nunca han tocado inteligencia artificial y ahora estamos como promoviendo eso. Y creo que va a ser un año como interesante en ese sentido. ¿Dónde te encuentran? ¿A dónde te pueden escribir? Pues mira, la productora se llama Artefacto Films, y ahí encuentran toda la información de todo lo que hacemos. Jorge, para mí un privilegio. Esto fue una masterclass privada. No, para mí una maravilla poder estar aquí y acompañarlos esta tarde. Nos debíamos esta charla. Mil gracias. Sí, muchas gracias. Claro.